Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a ubicarnos en el versículo 10. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 11, versículo 10. Vamos a estar leyendo, dice la palabra de Dios, con esa bendición que viene de lo alto. Dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Padre bueno, Dios maravilloso, Señor eterno. Aquí estamos, Señor. Tenemos oídos para oír. Tenemos necesidad de oír. Deseamos, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y deseamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que ministres a nuestras vidas. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que mientras tu palabra llega a nuestros corazones, a nuestros oídos, el Espíritu Santo esté ministrando en cada uno de nosotros. Solo Él convence de pecado, de justicia, de juicio. Solo Él hace que tu palabra se vivifique y cobre vida en nuestros cuerpos también, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Vivifícanos conforme a tu palabra por medio de tu espíritu, y nosotros alabaremos y glorificaremos tu gran nombre. A ti sea la gloria, buen Dios, por lo que vas a ministrar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: los que entran en el reino de Dios. Amén. Los que entran en el reino de Dios. Y acabamos de leer un versículo, el versículo 12, que muchos teólogos, muchos expositores de la palabra de Dios evaden. Muchos predicadores, cuando leen este versículo, dicen: pues aquí yo sinceramente no sé qué decir, mejor no digo nada. De hecho, ni siquiera hablo acerca de este versículo. Pero con la gracia de Dios, con la ayuda de su Espíritu, vamos a tratar en esta mañana de darle una connotación espiritual a este versículo, porque otros, queriendo entender un poco más acerca del mismo, buscan diferentes traducciones. Y entonces, la traducción Reina Valera que acabamos de leer dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. La NBI, que es una traducción más reciente, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Parece que tuviese algo así como un poquito más de claridad. Vean, pero nosotros, como vamos a hablar acerca del tema de los que entran en el reino de Dios, y el Señor Jesucristo dice que el reino de Dios o el reino de los cielos sufre violencia desde que Juan el Bautista comenzó a predicar.
desde que Juan el Bautista comenzó a traer un nuevo mensaje. Dice la parte que acabamos de leer también, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Hasta Juan se anunció el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Redentor, el nacimiento de aquel que venía para salvar la humanidad. Después de Juan, después que nace nuestro Señor Jesucristo, no se levantó ni se levantará profeta que diga que Jesucristo va a nacer otra vez acá en la tierra. Esa profecía o esas profecías del Antiguo Testamento llegaron hasta Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista hubo un periodo en la historia que se conoce como el periodo de silencio en las Escrituras, el periodo de oscuridad, el periodo en el cual no hubo voz divina a través de profetas para hablar con los hombres y mujeres que querían tener una relación con Dios. Este periodo duró aproximadamente 400 años, 4 siglos en los cuales no se levantó profeta, no hubo profecía y no hubo ese trato de Dios con los hombres, hasta que nace Juan el Bautista. Sí habían hombres de Dios, sí habían sacerdotes y sí se enseñaba la palabra de Dios, pero en este periodo no se escribe nada acerca de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. O sea que hasta Malaquías, desde Malaquías a Mateo, a donde nosotros estamos ubicados ahorita, transcurrieron 400 años en los cuales no hubo voz de Dios para los profetas para que se escribiesen nuevas profecías. Volvemos al punto. Jesús está diciendo, desde que Juan el Bautista nace, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista dice, es el mensajero que Dios envió delante de Jesús para traer un nuevo mensaje. Presten atención acá porque aquí viene una parte que si usted y yo no la captamos, tal vez vamos a salir un poco sin fallos con respecto a comprender el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que usted y yo estamos siguiendo hoy. Hasta el momento que Juan el Bautista se levanta, existía lo que se conoce como la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, y esto era lo que se enseñaba al pueblo. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Estudia la ley, aprende la ley, cumple y vive la ley. Y entonces en la ley tenemos la parte del decálogo, los 10 mandamientos dados por Dios, pero también tenemos la ley que escribe Moisés, que son alrededor de 600 y tantos mandamientos para el pueblo de Israel. Y había ley ceremonial, había ley de sacrificio, había ley para el matrimonio, había leyes para la guerra, había leyes para los esclavos, y así todas las leyes que regían para que la sociedad tuviese un buen funcionamiento. Escuchen, esa ley era buena. Esa ley en verdad tenía todo lo que el pueblo necesitaba para funcionar bien como sociedad y para tener una buena relación con Dios. Eso se conoce como un pacto. Cuando Juan el Bautista se levanta y comienza a predicar, trae un mensaje que dice así, escuchen, porque este mensaje de Juan no es el mensaje que la ley ha estado enseñando hasta esa fecha. Una sociedad acostumbrada a tener una relación con Dios a través de lo que la ley les enseñaba. Y Juan les dice así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense. El reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que se arrepientan, vengan a mí, dice Juan, y yo les voy a bautizar. Porque alguien que está allá arriba habló conmigo y me ha dicho, llama al arrepentimiento a la gente y bautízalos como señal de que están arrepentidos.
y el que se bautice es perdonado. Voy a perdonar a todos los que se bauticen, pero llámales a arrepentimiento. Y dice que la gente se acercaba escuchando a Juan, porque Juan se levanta como profeta. Recuerde, 400 años no se levantó nadie como profeta. Después de 400 años nace este hombre. Y este hombre llama al pueblo diciéndole: arrepiéntanse, vengan, confiesen sus pecados y yo los voy a bautizar para perdón de sus pecados. ¿Qué decía la ley? Te vas a acercar a Dios y todos tus pecados, todas tus faltas las vas a presentar, pero debes traer un sacrificio. Es necesario que traigas sacrificios por tus pecados. Y tenían que traer un animal. Esto se viene practicando alrededor de más de 2000 años. Es una costumbre. Mi relación con Dios depende de que yo confiese mi pecado, presente un animal, pongo mi mano sobre la cabeza del animal, confieso mis pecados, el animal muere por mí y yo quedo limpio. Pero ahora Juan dice algo diferente. Juan le dice: arrepiéntense, confiesen su pecado, yo los bautizo, los sumerjo en el agua y al levantarlos ya han sido perdonados. ¿Y el sacrificio? Dirá alguno: ¿y el sacrificio? Si toda la vida hemos hecho sacrificios, mis abuelos, mis tatarabuelos, mi bisabuela y todos los demás, todos hicieron sacrificio. Y este hombre dice que simplemente confiesen mis pecados y me van a sumergir en el agua para bautizarme y voy a ser perdonado. Esto es un choque teológico que rompe el paradigma que se había acostumbrado para la sociedad, para la relación hombre-Dios. Juan trae este mensaje que cuando los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, los saduceos, los ancianos, los escribas y todos los conocedores de la palabra de Dios del Antiguo Testamento escuchan este mensaje, el mensaje no tiene el fundamento en la ley para decir: oye, lo que Juan está diciendo, ¿será o no será? ¿Será que Dios le habló de verdad a Juan y le dijo que llame a las personas al arrepentimiento y los que confiesen el pecado los sumergen en el agua y los levante ya? Y sin sacrificar, y el toro, ¿y dónde está el becerro? ¿Y dónde está el animal que va a ofrecer por el sacrificio? Todo esto contradice la ley. Escuchen y preste atención. Porque cuando usted y yo le presentamos el mensaje a esa persona que está ya en la religión, que está practicando la religión del mundo, y la religión le viene enseñando a sus padres, a sus ancestros y a todos sus familiares, le ha dicho así: haz cosas buenas, y si tú haces cosas buenas, y si tú eres una persona dadivosa, y si tú das limosna, tú vas al cielo. Si tú haces lo bueno y te portas bien, tú vas al cielo. Eso lo enseña la religión. A otras religiones enseñan: si tú practicas todo lo que nosotros tenemos acá en nuestra religión, tú vas al cielo. En el tiempo de Juan se practicaban los sacrificios para quedar libre de pecado. Y Juan está diciendo a la gente: no, vengan, confiesen el pecado, yo los bautizo porque Dios me dijo, bautízalo y quedarán limpios de pecado. ¿Y sabe qué? Muchos pecadores que se reconocían pecadores a sí mismos dijeron: yo sí voy a hacer lo que dice Juan, yo sí voy a prestar atención a ese mensaje. Y venían donde estaba Juan, y Juan les dijo así: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Si ustedes que saben que andan revolcándose y haciendo cosas malas ya en el pecado, en el mundo, ¿quién nos enseñó? Y sin embargo ellos llegan: no, pero yo he sido ladrón, Juan, y he robado, y he hecho esto, y he hecho otra cosa, confieso mis pecados, bautízame. Y Juan lo bautizaba, y lo bautizaba. Jesús se levanta, y después de ser bautizado, comienza una predicación que dice así: escuchen, porque esto es interesante. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús repite las palabras de Juan? ¿Por qué Jesucristo repite las palabras de Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué? Se nos enseñó
Cuando niños, el Padre Nuestro. Porque yo digo cuando niños porque la mayoría lo aprendimos desde niño. Y sabemos decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Ok, vamos a darte, venga tu reino. Jesús representa al reino de Dios. Jesús es el reino de Dios. Y cuando usted dice el reino de Dios y el reino de los cielos, las dos expresiones significan lo mismo. Significan Jesucristo. Él es el rey de los cielos. Él es el reino de Dios que vino a la tierra. Él es lo que Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Rey de los cielos que se hizo hombre. Y cuando está llamando a las personas al arrepentimiento, entendemos lo que nos dice la palabra más adelante, que Dios no escatimó, Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando allá en su plena gloria en los cielos, decide hacerse hombre, se humilló, se hace hombre, desciende a la tierra, siendo Dios, siendo el Rey de los cielos, el reino, su reino, todas las cosas creadas, las que nosotros vemos, las que conocemos y las que no conocemos, siendo ese creador, dice que se humilló hasta lo sumo, se hace hombre, se acercó a los hombres. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llamarles al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ellos vayan con Él a su reino, para que ellos puedan formar parte del reino de los cielos, del reino de Dios, para que ellos puedan estar donde Él está. Jesús comienza con las mismas palabras de Juan a predicar, a decirle a las personas: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me he acercado a vosotros. Ahora, volviendo al versículo. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos comenzó a sufrir una violencia. Y no es la violencia de esa agresión física, sino que es una violencia espiritual y una violencia teológica. Hay un antiguo pacto basado en la ley de ceremonias y sacrificios para estar bien con Dios, y se está presentando un nuevo pacto a través de Jesucristo, donde no son los sacrificios ni las ceremonias lo que hacen que el hombre tenga paz con Dios, sino que ahora en este nuevo pacto, escuchen porque esto mire, si usted lo logra comprender, en este nuevo pacto ya no depende de lo que usted haga, sino que va a depender de lo que usted cree. Ahí sí cambia la cosa, porque la gente que practicaba la ley se justificaba con lo que practicaba y decía: la ley dice amarás al Señor tu Dios, pues yo lo amo. La ley dice que guarde el sábado. La ley dice que honra a tu padre y a tu madre. La ley dice no codiciarás. La ley dice, y ellos decían: la ley dice, yo lo practico, y con todo esto decían: estoy justificado, estoy bien con Dios, estoy guardando la ley, me estoy portando bien, estoy haciendo las cosas que dice la ley, por lo cual mi relación con Dios es buena. Y cuando usted se basa en lo que usted hace para justificarse y decir que está bien con Dios, usted se esfuerza por practicar y hacer todo aquello que se le dice que tiene que hacer para que esté bien con Dios. Eso trataba el pueblo de hacerlo. Más sin embargo, la Biblia dice así, que es donde viene el detalle que dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. El detalle está que la Biblia dice así: todo aquel que guarda la ley, pero falla en un punto, en una tilde, en una coma, perdonen por exagerar, que falla en una cosa pequeña de la ley, dice: ha transgredido toda la ley, ha faltado a toda la ley. Resulta que usted estaba haciendo todas las cosas bien con la ley y cumpliendo todo, pero un día falló en una sola cosa. Y la Biblia dice: es culpable de todo. Ya fallaste de todo.
Entonces la ley tenía ese pequeño detalle. El Señor dijo así, cuando da la ley: el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Pero el que no las haga, el que no las guarde, el que no las cumpla, morirá e irá a una muerte eterna. Entonces, volviendo a esa violencia teológica, a esa violencia que se da con el mensaje que presenta Juan, con el mensaje que presenta Jesús, volvemos a la expresión que dice: desde que Juan comienza a predicar, hay un choque, porque hay un antiguo pacto que necesita morir y hay un nuevo pacto que necesita ser presentado a la humanidad. Imagine esto: Dios viene tratando con la humanidad a través de un solo pueblo llamado Israel. Son más de 2000 años que Israel es la voz de Dios para los hombres. Israel es el pueblo donde Dios levanta profetas para hablar a Israel y para hablar a otros pueblos. Más sin embargo, el trato de Dios es concentrado, es centrado en Israel. Por eso es que cuando usted lee la Biblia y comienza en el Antiguo Testamento y va al Nuevo Testamento, se da cuenta que aprende muchas cosas de Israel. Pregunte usted por ahí: ¿quién fue el primer presidente que tuvo Argentina? ¿O el primer presidente que tuvo Brasil? ¿O el primer presidente que tuvo X país? Y casi nadie, a menos que sea de ese país, sabe quién fue el primero. Pero preguntémosle a cualquier persona en cualquier país del mundo, ¿cuál fue el primer rey que tuvo Israel? Y usted va a ver que no importa el país donde usted vaya, sea que en América, en Europa, en Asia o en cualquier continente, y usted pregunte: ¿cuál fue el primer rey que tuvo Israel? Y la gente le dirá: Saúl. Y el segundo, David. Y el tercero, Salomón. ¿Y por qué sabemos tanto de Israel? Si no somos israelitas, no somos judíos. ¿Sabe por qué? Porque Dios se reveló a los hombres a través de su palabra por medio de un pueblo que se llama Israel. Dios trajo un Salvador al mundo a través de un pueblo que se llama Israel. Por eso es que en cualquier parte del mundo tenemos tanto conocimiento acerca de este pueblo. Volvemos: Dios solo trataba con un pueblo específico llamado Israel. Pero viene Juan con un mensaje: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viene Jesús con el mismo mensaje: arrepentido. Dios se acercó al hombre llamándole a arrepentimiento. Y ahora Dios le pide: te pido que pongas la fe en Jesucristo, que creas. Juan capítulo 3, versículo 14, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y veamos esa violencia que se presentó. Jesús dice Juan así, capítulo 3, versículo 14, Evangelio de Juan, está hablando de Jesucristo, y él dice, vamos a leer el versículo 3, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, cuando levantaron a Jesucristo en la cruz, lo hicieron: oye, Señor Jesús, sube esta escalera, pon los brazos aquí, como hacen las actuaciones que hacen por ahí, vamos a amarrarte aquí con esto, pero primero te van a poner una bendita aquí. No, a Jesucristo no lo levantaron así en la cruz. A Jesucristo, antes de ponerlo ahí en la cruz y de levantarlo allá, le trataron con mucha violencia. Y muchos han visto la película que habla ahí de los sufrimientos de Jesucristo, que es muy desgarradora. Sufren las personas cuando ven esa pequeña porción que nos presenta la película de lo que sufrió nuestro Señor. Pero Jesús fue tratado con mucha violencia, mis hermanos. Y Él es el Rey de los cielos. Pero él dice: Juan comenzó a predicar, se levantó una violencia en contra de Jesús. Cuando usted está leyendo Mateo, Marcos, Lucas, igual la historia de Jesús, consigue que en varias oportunidades el pueblo al cual él está presentando el mensaje de salvación
quiere acabar con la vida de Jesús. Hay una parte donde dice, y estaban ahí todos tratando de encerrarlo y lo fueron empujando para llevarle ahí a un despeñadero con el propósito de lanzarlo para que Jesucristo muriese. Dice que él pasó en medio de ellos, se les escapó. ¿Sabe por qué se les escapó? Porque dice la palabra, todavía no había llegado su hora, pero él dice, aquí en Juan 3:14 dice que es necesario que él sea levantado, y lo levantan con violencia. Ahora digamos esta frase, ese rey de los cielos es levantado con mucha violencia, porque en verdad fue mucha violencia la que utilizó el pueblo en contra de alguien que lo único que hizo fue milagros, sanidades, prodigios, maravillas, liberaciones, resucitar muertos y presentar un mensaje. Todo aquel que en mí cree tiene salvación, tiene vida eterna. ¿Saben qué? Alguien dijo por allá, todos los caminos conducen a Roma. Y esa frase se inventó no ahorita, ni en este siglo, ni en el pasado, sino hace muchos siglos atrás. Porque es que Roma, como era el imperio, ellos crearon muchas carreteras, muchas vías de comunicación, y cuando alguien en cualquier parte se encontraba y decía, voy a Roma, y le preguntaba a cualquiera así, mira, ¿qué vía tengo que tomar para ir a Roma? ¿La que quieras? La que quieras, porque todas las vías por donde te metas te van a llevar a Roma. Y vino el enemigo aprovechando esta frase y le dice a las personas de allá del mundo, le dice así, todos los caminos conducen a Dios. ¿Se ha escuchado la frase? Pero Jesús dice así, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Pero el diablo dice, no, María es la mamá de Jesús, ella también te lleva para allá para el cielo. Y Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es que no está diciendo que era sobre Pedro, era sobre sí mismo que él iba a edificar su iglesia. Pedro también te lleva, y Juan, y San Pablo, y San Judas, y San Benito, y San no sé qué. Todos te llevan a Dios. El enemigo tergiversa el verdadero mensaje de Jesús, donde él dice, yo fui levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Es la pregunta. Los que entran al reino de Dios. ¿Y cómo podemos llamar a las personas que entran al reino de Dios? Violentos. ¿Sabe que cuando aparece esta frase que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan? Muchos dicen, ay, por eso es que yo a mis hijos los cargo a patadas, porque yo soy violento. Y a los trabajadores eso los tengo ahí porque soy violento. Y yo voy para el cielo porque la Biblia dice que los violentos son los que vamos para allá para arriba. Arrebatamos, agarramos, nos aferramos del reino de los cielos. Y no entendemos que cuando dice violentos, lo arrebatan, violentos se aferran de él, violentos se agarran del reino de Dios. Es una metáfora, una comparación que quiere decir que una persona que se dice cristiano y se llame violento, en la comparación, esa metáfora quiere decir que tiene una determinación espiritual profunda. Escuchen, los violentos son los que se agarran de Cristo, los violentos son los que depositan la fe en Jesucristo, pero no vamos a llamarles violentos, vamos a llamarles valientes. Valientes, suena mejor valiente, ¿verdad? Porque cuando decimos violento, pues queremos confundir la palabra. No es que violento es que hay que tener violencia, no. Una metáfora. Violento es que tiene una determinación espiritual profunda, una fe profunda, una convicción profunda y una determinación que dice así, escuchen, yo quiero ir al reino de los cielos. Mi meta es estar con Jesús por la eternidad. Mi deseo es estar con el Señor por la eternidad. Esa es mi meta. ¿Qué pasa durante el camino para llegar allá? No sé. Sé que he pasado situaciones
y a veces estoy pasando una situación y mañana no sé qué viene, pero pase lo que pase, en mi determinación, el día que llegué a Jesucristo, he decidido que voy a estar con Él por la eternidad y que mi fe nunca la quiero apartar de Jesús. Amados, escuchen, todo aquel que está en el Evangelio caminando con Cristo y en ese caminar que vienen muchas situaciones, algunas buenas, en su mayoría malas, pero que ha determinado en su corazón es creer en Jesús, tener su fe puesta en Jesús. Esa persona que ha determinado con profundidad su corazón estar con Dios no se va a apartar del camino. Y aunque sufra lo que sufra, su fe siempre va a estar firme. Esa persona le vamos a llamar valiente, porque el reino de los cielos, ese rey fue levantado para que nosotros, depositando nuestra fe en Él, podamos estar firmes y podamos entrar con Él al reino, a su reino de los cielos. Él se acercó a nosotros con un mensaje: arrepiéntanse. Y trayendo ese mensaje, hoy nos dice así. En Lucas, capítulo 16, versículo 16, dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde que Juan comienza a predicar este nuevo mensaje, arrepentidos, y Jesucristo sigue el mismo mensaje, dice: todos se esfuerzan por entrar en él. Pero ¿sabe qué? El mensaje de Juan, aunque comenzó en Judea para el pueblo de Israel, con el bautizo y todo, y Jesucristo también dice que era necesario, era una prioridad traer el mensaje a los hijos y después a los demás. El mensaje de Jesús no se quedó para Israel. El mensaje de Jesucristo no fue únicamente para ese pueblo con el cual Dios venía tratando, y a través de ese pueblo Dios entendía a los hombres, a la humanidad. No. Ahora el mensaje de Jesucristo es para el mundo entero. Ya no es para un pueblo específico, Israel. Ahora es para todo aquel que en Él cree. Y cuando Él dice para todo, es para todo el mundo. Ya el mensaje salió de ese círculo llamado Israel, se rompe ese círculo y se abre para el mundo entero. Y Dios le dice a la humanidad, le dijo a usted, me dijo a mí que no somos israelitas, nos dijo: si ustedes creen, yo les doy salvación, yo les doy vida eterna. No vayan a pensar que es con su sacrificio, que es con la religión, que es con portarse bien, que es con practicar hacer esto o aquello. No, es con creer y poner nuestra fe en Jesucristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces tenemos que cuando dice que ese reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos, es una violencia tal vez teológica, tal vez espiritual, esa violencia de romper el paradigma de la ley y entrar en el nuevo pacto que se llama gracia. Gracia. Dice así: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra, para que nadie se gloríe. Qué bello es cuando usted y yo comprendemos que necesitamos tener una determinación espiritual profunda para decir: ya creí en Jesús como mi Señor, Dios, Rey y Salvador. Ahora no quiero apartarme de Jesús. No quiero separarme de Jesús. Quiero seguir con Jesús hasta que llegue al reino de los cielos. ¿Saben qué, mis hermanos? Mientras usted y yo estemos vivos, pisemos y caminemos esta tierra, digamos: yo voy a seguir con Jesús mientras esté vivo, porque después que muera, de ahí para allá se encarga Él. Aquí en la tierra Él dice que yo debo seguirle a Él, que debo seguir confiando y creyendo en Él, y que mi fe debe estar puesta en Él. Muchas personas piensan que haciendo mil y una cosa pueden ir al cielo, y Jesús dijo para esas personas: es imposible que ustedes vayan al cielo, no importa lo que hagan, pero para Dios es posible, Él sí puede hacerlo.
Él sí puede hacer que usted y yo vayamos al cielo. Nosotros no podemos. Entonces, el mensaje de Jesús rompe el paradigma de la ley y abre un nuevo pacto llamado gracia, donde depositamos nuestra fe. Es un mensaje distinto. Este mensaje no convence a muchos que están en religiones hoy. ¿Por qué? Porque el mensaje dice que debes depositar la fe en Jesús, creer en Él. Mientras que las religiones dicen, debes hacer y practicar, y con esto es que tú vas a llegar allá al cielo. ¿Qué mensaje tan distinto el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Un mensaje que se abre para todo el mundo. Y ahora, mis hermanos, nos hacemos una pregunta. El reino de Dios en verdad, representado por Jesús, Él dijo así, en Mateo capítulo 6. Bueno, en Mateo capítulo 6, Él nos enseña a orar diciendo, venga tu reino. En Lucas 17 dice así, ni dirán, helo aquí, cuando está hablando acerca del reino, las personas dicen, ustedes no van a decir, helo aquí, helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En Lucas 17, 21, Jesús le dice al pueblo, el reino de los cielos, el reino de Dios está caminando con ustedes acá. El reino de Dios está haciendo milagros. El reino de Dios está resucitando muertos. El reino de Dios se está manifestando con un mensaje de salvación para nosotros. Él mismo dijo en Lucas 17, 21 que Él era ese reino de los cielos que había descendido, que se hizo hombre y que estaba entre los hombres llamando al arrepentimiento. En Mateo, como le dije, Mateo capítulo 3 también, versículo 1, Juan comenzó el mensaje, arrepentido. Después de Jesucristo, el mismo mensaje, arrepentido. ¿Para qué? Para que podamos ir al reino de los cielos. Juan y Jesús, aunque eran como primos segundos, dice la palabra, María era pariente de Elizabeth. Y cuando sale Elizabeth embarazada, la mamá de Juan, 6 meses después, María concibe del Espíritu Santo y ella fue a la casa de Elizabeth. Pero estos niños no se conocieron en la infancia. Es decir, Juan y Jesús no se conocieron cuando niños, cuando jóvenes. Cuando ya Juan, el Bautista, tenía más de 30 años, él dice, a mí me enviaron a bautizar y me dijeron esta palabra. Aquel sobre el cual veas que el Espíritu Santo desciende sobre él. Como paloma, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y escuche la palabra de Juan, porque aunque eran familia, dice así, y yo no le conocía. Yo no le conocía. O sea, que no se trataron en su infancia. Sin embargo, Juan era el precursor que venía con el mensaje para presentar a Jesús. Y cuando Juan ve a Jesús, escuche cómo dice, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchen, esto es una violencia en la creencia teológica de la época. La creencia teológica de la época decía, los sacrificios quitan el pecado. Pero Juan ve a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios. Él va a quitar, quita el pecado del mundo. Escuchen la expresión de Juan. No digo, Él quitará en futuro. Él quitó. No, dice quita. Y cuando dice Él quita el pecado del mundo, lo quitó ayer, lo quita hoy, lo quita mañana. ¿Y para quién quita el pecado? ¿Para quién separa ese pecado? Para aquellos que ponen la fe en Él. Todo aquel que no cree ni pone la fe en Jesucristo permanece en pecado. Y aunque Cristo quita el pecado del mundo, Él va a quitar el pecado de ese mundo que deposita su fe en Él. Ese mensaje tiene violencia, ¿no? Ese mensaje tiene un choque. Ese mensaje tiene profundidad teológica. Nosotros no lo entendemos porque nosotros ya, después de 2000 años, nos llegó el mensaje digerido, ya asimilado para nosotros. Pero en la época de Jesús, en la época de Juan, fue un mensaje que en verdad produjo un choque espiritual. Tanto así que los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos y todos los conocedores de la ley querían matar a Jesús. ¿Saben qué tan fuerte fue la violencia del mensaje de Jesús y del mensaje de Juan? Fue tan fuerte que cuando Jesús está en la cruz,
Todos decían, sí, crucifícale, crucifícale, y estaban contentos porque vieron a Jesús crucificado. Porque dijeron, ay, ese mensaje de Jesús. No creo eso de que creyendo en él voy para el cielo. No, Señor, sí fue un mensaje que tuvo violencia en el sentido de que chocó contra lo que ellos conocían, practicaban y decían que era la forma de tener una buena relación con Dios. Hoy nosotros sí comprendemos el mensaje. Es por la fe en Jesús que nosotros vamos al cielo. Es por creer y confiar en Jesucristo que tenemos vida eterna. Ahora, mis hermanos, nos preguntamos, ¿quiénes llegan al reino de los cielos entonces? Porque Jesús dice, todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, primero, los que se arrepienten. Aquellos a los cuales se le presenta el mensaje, uno le dice así, arrepiéntete, necesitas arrepentirte. La persona que se arrepiente ya es un candidato para ir al reino de los cielos. La persona que se convierte es un candidato para ir al reino de los cielos, o sea, es un valiente. Porque estar en un mundo donde uno aparentemente piensa que todo es comer, beber, vivir y morir y ya se acabó todo, y de repente llega la revelación de la luz de Cristo que nos dice, no se termina todo con la muerte, apenas está comenzando la eternidad el día que mueres. Ese choque hace que nuestra conciencia despierte y diga, pues si hay vida después de la vida, yo quiero una vida buena, y una vida buena solo la vamos a tener con Jesús, porque la vida después de la vida sin Jesús es una vida de sufrimiento, es una vida de dolor, es una vida de condenación eterna. Entonces este mensaje llega a los que están allá afuera, como le llegó a usted, como le llegó a mí, pero ¿sabe qué pasó? Que el Espíritu Santo quitó la venda, quitó eso que tapaba nuestro entendimiento y pudimos ver con claridad esa luz de Cristo. Y hoy usted y yo estamos caminando. ¿Cuál es su determinación espiritual? ¿Cuál es su valentía espiritual? El Señor le dice así a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Escuche y preste atención. Josué se murió. ¿Sí sabía usted, verdad, que Josué se murió? Eso pasó ya más de 2000 años. Sí, alrededor de unos 3000 por ahí. De 2000 y tantos años. Él se murió. Y cuando usted lee esta palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A quién cree que le está hablando Dios? ¿A Josué? No, mi hermano, ya se murió, ya no necesita esa palabra. ¿Sabe quién necesita esa palabra? Usted, yo. Y los que estamos caminando y siguiendo con Cristo, que queremos ir al reino de los cielos, necesitamos esforzarnos y ser valientes. Necesitamos tener una determinación espiritual profunda para decir, yo sigo a Cristo. Pase lo que pase, sigo con Cristo. Si me siento débil, sigo a Cristo. Si estoy desanimado, sigo a Cristo. Si no quiero orar, sigo a Cristo. Si no ayuno, sigo a Cristo. Si no me congrego este mes, yo sigo a Cristo. Pase lo que pase, esté haciendo lo que esté haciendo, yo quiero seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo así, lo que está cojo, no se salga del camino. ¿Cuántos cojean? Que le llaman punto y coma, que parece que se van a caer. Pero el Señor dice, aunque estés cojeando, no te salgas del camino. Eso es fe con determinación profunda, con una determinación espiritual que dice, yo sí quiero seguir a Cristo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Usted necesita tener esa valentía de tener determinación espiritual profunda. Porque los que están caminando con Cristo, mis hermanos, van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, van a venir enfermedades, van a venir un montón de situaciones que van a querer tumbarnos, que van a querer sacarnos del camino, que van a querer apartarnos. Pero si usted tiene una determinación en su corazón de que es hijo de Dios y usted quiere ir al reino de los cielos, va a decir siempre, Señor, yo te sigo. Yo sigo contigo. Hermanos, no porque está llevando aquí. Yo admiro a José Jesús, ustedes lo ven ahí.
José Jesús yo lo he llevado varias veces acá al hospital y José dice, pero yo no me voy a apartar del Señor, pero yo no voy a dejar de confiar en el Señor, pero yo voy a seguir creyendo en el Señor y pase lo que pase, pues hasta si me muero igual, yo sigo con el Señor, permanezco con el Señor. No hemos estado sufriendo ni siquiera un poquitico de lo que ha sufrido José con ese pie que ya tiene alrededor de mes y medio, que están tratando, donde no ha cicatrizado la herida por la cuestión del azúcar en la sangre, pero él tiene una determinación profunda. Yo sigo confiando en Dios, yo sigo creyendo en Dios. ¿Y saben qué me admiró esta semana? Hace una semana atrás, jugando con él, le dije, oye, José, dile a la doctora que no te eche anestesia, que sin Anastasia, por favor, para cuando te vayan a curar. Y ese día no tenía la anestesia. Y ese día lloró allá fuerte, porque en verdad eso duele mucho. Pero esta semana volvió otra vez y me dice, José, se cumplió tu profecía. Yo, ¿cuál profecía? Si yo no soy profeta. No había anestesia otra vez. Pero me puse a orar. Le digo ayer a la señora que le está curando, la licenciada, le dice así, bueno, licenciada, si me permite, yo voy a orar. Cúreme, haga lo que tenga que hacer, abra ahí, haga lo que tenga que hacer, pero yo voy a orar. Y duró casi 1 hora y tanto que duraron con él ahí orando. ¿Y sabe qué? No lloró. Esta semana José no lloró y le curaron sin anestesia. Para echarle broma, yo le digo sin Anastasia, le anestesia. Y no lloró. Y él dice que oraba y oraba y ellos dándole ahí y él orando, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me estás ayudando. O sea, necesitamos ser valientes para en medio del dolor y en medio de la prueba y en medio del sufrimiento decir, Señor, yo sigo creyendo, yo sigo confiando en ti. Bueno, usted y yo nunca hemos meditado tal vez con la seriedad que se debe la historia de Job. Este hombre es un hombre de Dios, se está portando bien, está haciendo las cosas bien y está viviendo el evangelio, bueno, no el evangelio, sino lo que se conocía de la ley en aquel entonces como debía vivirse. O sea, era un hombre correcto, recto. Era tan dado a las cosas de Dios que ¿saben qué? Dios Padre, habló bien de Job delante de Satanás. Imagínense si era un hombre que estaba bien con Dios, que Dios dice así, le dice a Satanás, al diablo, le dice así, no has considerado a mi siervo Job, hombre correcto, hombre que hace las cosas bien y que nunca falla, nunca me ha fallado. Y Satanás le dice, bueno, ¿qué te va a fallar? Si tú todo el tiempo lo estás bendiciendo, lo tienes cercado, no me dejas ni siquiera tocarlo. Pero cuando Satanás tocó a Job, Satanás vuelve y Dios le dice, no has considerado, hiciste lo que le hiciste, y él sigue teniendo fe en Dios. Escuchen, usted y yo necesitamos seguir teniendo fe en Dios, no importa las circunstancias que vengan, mis hermanos. Necesitamos tener fe en Dios, por eso les hablaba de una determinación profunda, espiritual, de seguir creyendo y confiando en Dios. No podemos hacer como han hecho muchos, que en medio de la prueba, nada, Señor, yo me voy para el mundo aquí. Una persona una vez comenzó unos ayunos y comenzó a vivir una situación difícil y saliendo de los ayunos dice, no, yo voy para el mundo. Desde que empecé a ayunar las cosas me pusieron más difíciles, el diablo me está atacando más fuerte. Mejor no me meto con el diablo para que el diablo pindó y se tolera. Pero lo que pasa es que muchos piensan que cuando somos hijos de Dios y nos vamos para el mundo, el diablo nos va a recibir allá con los brazos abiertos. No, mis hermanos, el diablo va a reconocer que usted y yo somos hijos de Dios. Aunque usted vaya para allá, para su terreno, y cuando él reconozca que usted es hijo de Dios y que yo soy hijo de Dios, inmediatamente va a enviar situaciones difíciles para su vida. ¿Sabe por qué? Porque el que nace de nuevo para ser hijo de Dios. Y cuando es hijo de Dios, le pasa lo que le pasó al hijo pródigo. Se va al mundo, pasa trabajo allá, pero sigue siendo hijo de Dios. Y allá en ese mundo, tiene que reconocer y volver a la casa del Padre. Por eso Dios, que nos ama tanto, premia su fidelidad, premia su determinación, ayudándole a superar cualquier situación difícil que venga sobre nuestras vidas. Situaciones difíciles siempre vendrán, pero
decíamos, ¿quiénes entran entonces al reino del cielo? Pues los que se arrepienten, los que nacen de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Depositando nuestra fe en Jesucristo. Todo aquel que en él cree no se pierde, o sea, nace de nuevo, nace del Espíritu de Dios, es hijo de Dios. Entonces, todo el que llega y cree en Jesucristo ya está en el reino de Dios, ya forma parte del reino de los cielos. Ahora, si usted y yo formamos parte del reino de los cielos, ¿qué necesitamos ahora que ya formamos parte del reino de los cielos? Escuchen, porque muchos piensan que ya con creer en Jesús, con conocer parte de la Biblia, ya lo saben todo, ya son independientes, no necesitan mucho de Dios. Y el Señor dice así, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Okay. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Jesús nos compara a usted y a mí con una oveja. Y se dice allá afuera que la oveja es el único animal que no tiene sentido de orientación. No tiene sentido de orientación, necesita ser orientada. No tiene el sentido para saber qué alimento consumir. Necesita que le den el alimento. Porque si ellas comen todo lo que consiguen. Pero por eso tienen un pastor que cuando ve que van a comer algo que les hace mal, el pastor las quita de ese lugar y no las deja comer ese alimento que les hace daño. Él nos compara a usted y a mí como ovejas, porque usted y yo necesitamos esa orientación divina, porque usted y yo necesitamos que ese alimento espiritual que deseamos consumir y necesitamos, Él nos lo dé. Porque si usted agarra y dice, no, voy a alimentarme del Señor, y se saca su teléfono, va a poner que TikTok, predica, y comienza a comerse todo lo que dice TikTok, de repente usted se va a enfermar. Porque como es una oveja que no tiene el sentido de percibir qué está consumiendo, entonces consume lo bueno y consume lo malo. Por eso conseguimos que la iglesia de Cristo en este tiempo ha consumido eso que llaman la prosperidad, y muchos están enfermos en la prosperidad. Y muchos están enfermos guardando mandamientos y dogmas de hombres. Y muchos están enfermos siguiendo apóstoles, profetas y a personas que dicen, no, yo soy el que... Pero reconocemos como ovejas que necesitamos a ese buen pastor. Jesús dice así, a mis ovejas yo las conozco, las llamo por su nombre, ellas conocen mi voz y cuando yo las llamo, ellas me siguen. ¿Qué necesitamos entonces los que vamos al reino de los cielos? Escuchar la voz de Jesús, seguir a Jesús, permitir que sea Jesús quien nos alimente. Sí, el Señor. Y por eso Él nos ha dejado esto, un manual llamado Palabra de Dios. ¿Cuánto les gusta escuchar esos mensajes proféticos y mensajes de TikTok y de todos los medios audiovisuales? Y a veces no les gusta verificar el mensaje en la palabra. Mis hermanos, somos ovejas. Y cuando usted no esté seguro de que lo que se comió es bueno o es malo, vaya acá. Comience a preguntar al Señor, revélame esto. Revélame, Señor. Mis hermanos, mire, ¿somos ovejas o no somos ovejas? Que se levanta un hombre de Dios o un hombre usado por Dios en milagros, en prodigios, en señales, y de repente dice, Dios me dice que el hermano ya, tú me vas a dar $1,000. Y usted sáquese los anillos, esos anillos de oro, el Señor dice que usted me los va a dar. Y sale la persona con los $1,000 y sale la persona con los anillos. Y aquel el que tiene el iPhone, el último. Usted también tiene que darle. Porque el Señor me dice. Y se viene con el iPhone y lo regala. Somos engañadores. Por personas que dicen que Dios los está usando y que Dios les está diciendo, que Dios les está ministrando. Porque actuamos como ovejas. Porque somos ovejas. Pero antes que usted salga a dar cualquier cosa, diga, Señor, y eso no necesito tu palabra. Y si se lo dijiste a él, ¿por qué no me dicen a mí? Digamos, porque el Señor dice, probemos los espíritus, probemos al que nos habla, probemos al que nos quiere meter gato por liebre. Entonces, como hijos de Dios que estamos siguiendo al Señor, que queremos entrar al reino de los cielos, ¿qué necesitamos
hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el deber ser de los hijos de Dios? Primero, mis hermanos, seguir a Cristo como sus ovejas que somos, escuchar su voz. Necesitamos morir al mundo. Jesús dijo, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Usted y yo necesitamos, de verdad, morir a muchas cosas que desagradan a Dios. Morir al pecado. Cuando usted y yo practicamos el pecado, vivimos al mundo, salvamos la vida del mundo. Pero cuando salvamos la vida del mundo, practicamos el pecado, morimos espiritualmente. Entonces necesitamos morir al mundo, morir al pecado. Dice la palabra también en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31, Pablo dice así, os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo decía, cada día se presentan situaciones que me ofrecen el pecado y yo muero a esa situación. Decía Lucas 17:21, Jesús dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, o sea, salvar esa vida de hacer las cosas que desagradan a Dios. Y todo aquel que pierda su vida, o sea, que no haga aquello que desagrada a Dios, esa persona dice, salva su vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, el apóstol nos decía, estamos crucificados con Cristo Jesús. Estamos ahí en la cruz y muchos dicen, Señor, me voy a bajar de la cruz porque tengo que resolver esta situación. Pero el Señor no está esperando que usted se baje de la cruz, sino que siga con Él. Amén. Dice también Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escuchen, todos aquellos que van caminando al reino de Dios, que son valientes, necesitan uno morir, pero también necesitan cargar su cruz cada día. Jesús dijo así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo y sígame. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo de domingo en domingo, pues en el domingo tomamos la cruz, sí, Señor, yo voy contigo. Pero no, el Señor dice, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Necesitamos tomar la cruz de Cristo con dignidad. Y muchos toman la cruz de Cristo y la publican en sus estados, publican también a cualquier persona que ven. Mire, sí, yo cargo la cruz de Cristo, aquí me salió esta joroba, anda como joroba en Notre Dame. Esta es la cruz que me dio Cristo. Y todo el mundo tiene que saber que esa es la cruz que él carga. Pero cuando llevamos la cruz con dignidad, a veces sufrimos en silencio, pasamos situaciones en silencio, pero que se las presentamos a Dios. Y Él dice, está tomando su cruz, está siguiendo el poder de mí. Está viviendo la situación con la familia, pero me sigue. Está viviendo una situación de enfermedad, pero ahí está siguiéndome, creyendo, confiando, esperando. Y eso el Señor lo premia. Es mejor tomar nuestra cruz con dignidad y no andar por ahí diciendo, que mi suegra es la cruz, esa señora, ojalá y el Señor se la lleve. No necesitamos ser así. Que mi familia es mi cruz, que mi esposa es mi cruz, que mi esposa es mi cruz. No, mis hermanos. Los que vamos al camino y que andamos en el camino con el Señor, necesitamos cada día llevar esa cruz con dignidad, seguir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a dar un pequeño resumen. Amén. Vamos a terminar esta parte de la enseñanza y dejamos para otra oportunidad cuando Dios nos dé. Culminamos qué cosas necesitamos hacer los que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, los que vamos al reino de los cielos. Y vamos hasta el final de la enseñanza. Jesucristo en Juan 14 le dice a aquellos que están alrededor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Por ahí hay una religión que anda en la calle diciendo así: nosotros no vamos al reino de los cielos, van 144,000 nada más. Nosotros no, nosotros vamos a estar aquí en la tierra, vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. Pero él dice a su iglesia: voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el deseo de Jesús, y este tiene que ser su deseo: estar donde está nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar con Él por la eternidad. ¿Qué necesitamos? Tener una determinación espiritual profunda de decir: pase lo que pase, sigo a Cristo. Si usted cayó, mi hermano, si cae, mi hermana, diga: Señor, caí, pero tú me levantas. Y el Señor, para darle esperanza y para darle fe, le dice así: aunque el justo cayere 7 veces, el Señor lo levantará. Amén. Entonces, no mire sus caídas, vea cuántas veces el Señor le ha levantado. Porque muchos se quedan mirando la caída y condenándose donde cayó. Pero el Señor no quiere que usted y yo nos quedemos mirando dónde caímos. El Señor quiere que usted vea que allí Dios le levantó para que siga caminando con Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, Dios eterno, Señor maravilloso. Gracias, mi Señor, porque hablas a nuestras vidas, porque ministras a nuestros